Buenas, hoy les hablaremos sobre el sistema reproductor masculino y femenino. Para empezar, la especie humana se reproduce sexualmente. Cualquier especie para reproducirse necesita un aparato reproductor masculino y femenino. En la especie humana, todo empieza con la pubertad, que es el periodo en el que se desarrollan los órganos reproductores. Empezamos con el aparato reproductor masculino, que consta de dos órganos fundamentales, que son los testículos y el pene. Aquí vemos una imagen más detallada. Hablemos sobre los testículos, que son los que producen las células espermáticas y las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, que es la principal. Estos se encuentran alojados en el escroto, que es un conjunto de envolturas que cubre y aloja los testículos. La parte que parece un gorrito encima de los testículos es el epidídimo, que es un tubo estrecho donde pasan las células espermáticas. Analicemos el pene, que es el principal y está formado por cuerpo esponjoso ubicado en la parte inferior viril, y su función es evitar que la uretra se comprima durante la erección. Pasemos al cuerpo cavernoso, que fundamentalmente constituye un par de columnas de tejido eréctil situada en la parte superior del pene. La uretra es el conducto excretor de la orina y del semen. El glande se encuentra en la parte superior del pene y es sumamente esencial. El líquido seminal está reproducido por el 60% por la vesícula seminal, situada tras la vejiga. Un órgano muy prescindible es la próstata, que recibe el semen de los conductos deferentes y aporta antígeno, fibrógeno, magnesio y entre otros, y está ubicada frente al recto. Siguiendo con el conducto deferente, que es el que conecta la vesícula seminal y el epidídimo. Para terminar con este aparato, vemos aquí la glándula de Cowper, o también bulbouretrales, que son glándulas exocrinas, o sea, que van hacia afuera. Esta segrega un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra ante el paso del semen. Se encuentra debajo de la próstata. Pasemos al aparato reproductor femenino, que está compuesto por dos órganos principales para la reproducción: el útero y los ovarios. Hay dos tipos de órganos genitales, los externos y los internos. Entre los órganos genitales internos encontramos el útero, que es un órgano hueco y musculoso donde se desarrolla la vida o feto. Está rodeado en su interior por una pared llamada endometrio. Los ovarios, que son los órganos reproductores femeninos u ovocitos. A través del proceso de ovogénesis se producen los óvulos fértiles, que pasan en los folículos cuya pared contiene células que protegen y nutren el óvulo. También se producen estrógenos, que son las hormonas femeninas. Seguimos con las trompas de falopio. Estos conectan el ovario con el útero y dentro de ellas ocurre el proceso de fecundación de un óvulo. Terminamos con la cérvix o cuello uterino, parte fibra muscular inferior del útero. Dentro de la vagina se dilata para que el flujo de sangre de la menstruación pase y deja que entren los espermatozoides. En conclusión, podemos ver rápidamente los órganos genitales externos, de los cuales el clítoris es el órgano eréctil, directamente erógeno, los labios mayores o menores y la uretra, que es el conducto excretor de la orina. Hablemos de la reproducción. Para la reproducción de una especie se necesitan los espermatozoides y los óvulos. Los espermatozoides y los óvulos. El espermatozoide es una célula flagelada haploide que usa su cola para nadar hacia el óvulo y su cabeza está llena de DNA y cubierta de enzimas. El segmento intermedio es una porción media de mitocondrias. Los espermatozoides se forman a través de la meiosis de las células geminales de los túbulos semíferos en los testículos. El proceso va desde los espermatocitos primarios, que son los que entran en la meiosis, mientras vienen desplazados. La meiosis 1 produce el espermatocito secundario, los cuales son sus células haploides con los cromosomas duplicados. Estos se separan durante la meiosis 2,
produciendo los espermatozoides inmaduros, los cuales se convierten en maduros. Los óvulos se producen en el ovario a través del ciclo ovárico. Este se inicia con un ovocito primario, el cual está rodeado por una capa de células. Esta capa, junto con un ovocito en su interior, forman un folículo. Luego, una capa transparente y ligeramente elástica, llamada zona pelúcida, comienza a formarse alrededor del ovocito primario, mientras en la capa celular del folículo se comienza a formar una cavidad llena de líquido. Cuando el líquido madura, termina la meiosis 1 y un ovocito secundario y el primer cuerpo polar se han formado. Ocurre entonces la ovulación, en donde el folículo maduro se rompe y libera el ovocito secundario y el primer cuerpo polar. Luego se forma un cuerpo lúteo a partir de los restos del folículo roto, y si no hay un embarazo, el cuerpo lúteo se rompe. En los ovarios de las mujeres se encuentran unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulada por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. El óvulo crece a gran velocidad, empuja a los demás, se vuelve 1000 veces más grande y cambia a un tono azul rojizo. Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. Desde las trompas de falopio, el óvulo se dirige al útero. Es la célula más grande del cuerpo humano. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra en juego la célula más pequeña del cuerpo humano, el espermatozoide. Moviendo la cola en el sentido de las manecillas del reloj, estos se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior, pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada de los demás. Después, su cabeza del espermatozoide se dirige al núcleo del óvulo. Las dos células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan, y así comienza la vida. Hablaremos sobre las enfermedades del aparato reproductor femenino y masculino. Las principales enfermedades de la mujer son virus del papiloma humano, inflamación del cuello uterino y los cólicos menstruales. Sus síntomas son dolor pélvico, inflamación, dificultad para orinar, aumento de la secreción vaginal, picazón y cólicos. Si presentas algunos de los anteriores, consulta a tu médico y no olvides realizarte la citología cada año, teniendo en cuenta que uno de los síntomas consultados en el punto de atención primario son los cólicos menstruales, y te daremos algunos consejos. Colocar calor local, cargar siempre un analgésico en tu maleta y siempre consumir bebidas calientes. A continuación, hablaremos de las principales enfermedades del hombre. Tenemos hidrocele, que es una acumulación de líquido en el escroto; varicocele, dilatación y torcedura de las venas de los testículos; criptoquirdia, testículo escondido por falta de descenso; y por último, cáncer de próstata, que es la formación de células malignas en el tejido de la próstata. Estas enfermedades son diagnosticadas por el médico, quien define su tratamiento, que en ocasiones puede llegar a ser quirúrgico. Recomendaciones generales: no olvides consultar a urología una vez al año y seguir las recomendaciones que ordene el médico.